de parte a través de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, quien les habla el colega Wilmer Antonio Chilón González, presidente del Comité Técnico Laboral en Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión del Talento Humano. En esta oportunidad tenemos como parte de los webinars que saca la Junta, ha tenido a bien invitarnos. Esta es la primera transmisión que tenemos como comité técnico laboral, así que es muy importante para nosotros que nos den un espacio. En esta oportunidad vamos a tocar un tema bastante relevante, referente a la ley de la jornada laboral. ¿Cómo se va a dividir este pequeño webinar? En dos bloques, dos partes. La primera, en la cual voy a dar pase para las palabras de bienvenida del actual secretario de la Junta del Comité Técnico Laboral, y luego vamos a empezar con la parte de la jornada laboral, horario de trabajo y otros temas, para luego pasar al tema de la jornada laboral en el sector transporte terrestre de personas y mercancías. Entonces, sin más, doy pase también al colega, al magíster CPC, Rubén Villaneda, para sus palabras de bienvenida y apertura también. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes, colega Wilmer. Por intermedio el suyo, hacer también el extensivo, el saludo a la Junta de Decanos, al presidente, al presidente, a los miembros del Comité Técnico Nacional, gerente, señorita Stephanie, mis saludos cordiales a todos ellos, y bueno, pues a los seguidores y colegas que están en la sala. Para mí es un honor tener, pues, por primera vez participar en este evento que el Comité Técnico Nacional, a puertas ya de un evento importantísimo, como es Labora 2023 en Cajamarca, estemos difundiendo temas de gran trascendencia o relevancia para el contador. Estoy a disposición de ustedes, señor Wilmer. Ok, Gracias. empezamos. Por favor, con los audios, colegas, tener en consideración. Bueno, empezamos. Puntualmente entonces voy a compartir diapositivas referente al tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Bueno, como les comentaba, vamos a dividirlo en dos bloques, esta parte de esta ponencia, de esta pequeño webinar, en la cual vamos a hablar puntualmente de dos aspectos. Primero, tener en cuenta, voy a colocar en pantalla completa, por favor, me avisan si es que se visualiza, si avanzan o no las PPTs. Muy bien. Ok. Bueno, referente al tema de la jornada de trabajo, vamos a desmenuzar el decreto legislativo 854. Y cuando digo desmenuzar me refiero a determinar la jornada, horario, la jornada típica, control de asistencia. Estoy más que seguro, estimados colegas, que en las fiscalizaciones o muchas fiscalizaciones que han recibido, les han pedido el control de asistencia. Bastante confundido con el tareo que manejamos en construcción civil, bastante confundido con el planillón que manejamos en el régimen agrario. Hoy vamos a ver esos aspectos, así que cordialmente invitados a los que recién se integran. Estamos justamente a través de redes sociales. Si pueden compartir esta transmisión, les agradeceríamos bastante. Las normas, si hablamos de normativa, puntualmente tengo que mencionar, bueno, desde nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución Política del Perú, artículo 25. El artículo 25 determina asimismo la jornada, obviamente, de 8 horas. Pero dentro de la normativa complementaria esta, que luego lo vamos a desmenuzar ya en sector transporte, tenemos el Decreto Supremo 008-2002-TR, asimismo el Decreto Supremo 007-2000 también 2-TR, que aprueba justamente este Decreto Legislativo 854, la jornada de trabajo, horario y el trabajo en sobretiempo. Tener en cuenta de que cuando nosotros hablamos de jornada, en sectores como, por ejemplo, minería, transporte, también lo he visto, ¿no?
Trabajamos en jornada 20 por 10, 15 por 15, entre otras modalidades, ¿ok? Asimismo, tener en cuenta, ¿sí? Asimismo, tener en cuenta, referente al tema de la normativa internacional, como tenemos el convenio 1 de la OIT, que menciona también acerca del horario de trabajo. En este caso, tengamos en cuenta que el Perú pertenece a la OIT, puntualmente. En esta normativa internacional también vamos a resaltar el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Ya el colega Rubén, en la parte 2 de este pequeño webinar, va a detallar referente al tema de lo que es otros convenios de la OIT relacionado al sector transporte. Eso ya lo vamos a manejar con él. Los conceptos puntuales que hay que tener en consideración son como jornada, horario de trabajo y horas extras. ¿Cuántas veces no nos ha pasado en la empresa, por ejemplo, que el empleador, si cambia la jornada de trabajo o cambia el horario de trabajo, ¿lo puede hacer a libre discreción? No, porque caería en actos de hostilidad que se cataloga evidentemente como hostilidad laboral contra el trabajador, el cual podría denunciarlo. Es decir, que el empleador lo haga, o en este caso o cambie de manera sin previa consulta con los trabajadores, va a generar actos de hostilidad. Hay que tener en cuenta eso. Asimismo, dentro de nuestra normativa, tener en cuenta que el control de asistencia, el registro del control de asistencia, esto está en el Decreto Supremo 004-2006-TR. El control de asistencia, imagínate que multen a tu empresa por un registro del control de asistencia, y se da. Pero el control de asistencia no solamente es la firma de que ingresó y salió, hay un formato establecido por ley. He visto hasta sentencias del Tribunal de Fiscalización Laboral de que multan igual a las empresas por el hecho de no tener el registro o los parámetros que establece la norma o la normativa, en este caso, que es el Decreto Supremo 004-2006. Esta jornada de trabajo en la cual el trabajador se encuentra subordinado hacia el empleador, ¿sí? Se encuentra en este caso bajo esa modalidad. Siempre esta jornada de trabajo, sobre todo para el tema de locación de servicio, nos han preguntado, oye, ¿el locador de servicios debe haber un control de asistencia de esta persona o no debe haber un control de asistencia de esta persona? Mira, la respuesta obviamente está básicamente en lo que ya la normativa te dice. El locador de servicio no tiene un horario fijo, no tiene un horario establecido. Tú puedes manejar un registro independiente, sí, para de una u otra forma, de manera indirecta, saber en qué momento ingresó, pero establecerle una jornada de trabajo ya se cataloga como indicio de laboralidad. Significa que desnaturalizarías esa locación de servicio y ese locador estaría prácticamente en tu planilla o pasaría prácticamente a tu planilla. Entonces, tener en cuenta que este control de asistencia o este registro de asistencia hacia los locadores de servicio hay que tenerlo especial cuidado. ¿Ok? Tengamos en cuenta que en esta jornada de trabajo, en este caso el trabajador evidentemente se encuentra bajo el mando del empleador, bajo obviamente las labores que se le asignan, y es por eso que se debe determinar un contrato de trabajo preestablecido, predeterminado, como tal. Este cuadrito, mira, me parece muy interesante. Referente a la jornada de trabajo, siempre se ha preguntado o nos preguntan también, seguro también a ustedes como consultores, referente a la jornada atípica, ¿no? Referente a la jornada que nosotros podemos de una u otra forma modificar. ¿Necesariamente tiene que ser 8 horas diarias y 48 horas semanales? Bueno, eso es lo prioritariamente. Tengamos en consideración que la jornada de trabajo de 8 horas diarias o 48 horas semanales es obviamente la regla general. Y eso, como lo mencionamos en nuestra Carta Magna, artículo 25, se establece como tal. ¿Estamos? Tener en cuenta que la jornada ordinaria, entre, bueno, varones o mujeres,
oscila de 8 horas diarias o 48 horas semanales, pero yo durante la semana podría modificar, por ejemplo, que mi trabajador labore de lunes a viernes 9 horas diarias. Está correcto. ¿Por qué? Porque no está estableciendo o no está excediendo la jornada máxima. Pero es importante que esta jornada se establezca bien en el contrato de trabajo. Generalmente, no digo siempre, pero generalmente en un contrato de trabajo tiene que tener todas las cláusulas como tal, según la modalidad que vas a contratar, ¿no? Si es un contrato por reconversión empresarial, por inicio de actividad, por servicio específico, por obra, qué sé yo, tanto las modalidades, pero especifica bien la jornada. No coloque solamente laborará de lunes a viernes o de lunes a sábado. Especifica bien la jornada. Y si es atípica, por ejemplo, en construcción, por ejemplo, en transporte, por ejemplo, en minería, en el sector agrario y otros, especificar bien la jornada atípica y determinar las horas que está en este caso laborando el trabajador, que obviamente tampoco debe oscilar, debe pasar de las 48 horas. El trabajo adolescente, bueno, siempre nos preguntan a veces en los centros comerciales, mira, en campaña yo puedo contratar a jovencitos menores de 18 porque son, mira, muy activos, son muy pilas, como decimos. ¿Podemos contratarlos o no los podemos contratar? Sí, pero con ciertas reglas especiales, ya que un joven, un adolescente, en este caso de 14 años, no deberá exceder de 24 horas semanales. Tener en cuenta de que al Ministerio de Trabajo yo sí le tengo que informar, eso sí te lo preciso. Si es que tú vas a contratar a menores de edad, tienes que precisar, tienes que comunicar, en este caso, al Ministerio de Trabajo. Hay un procedimiento como tal del trabajador adolescente. Para jóvenes menores entre 15 y 17 años, no excederá de 6 horas diarias ni de 36 horas semanales. Por ejemplo, en este caso, este joven está trabajando 7 horas diarias, ya no cumpliría. ¿Por qué? Porque la norma dice 6 horas diarias. Pero tú dirás, a la semana no está excediendo, porque mira, a la semana son 35 horas y la norma dice 36 horas. Claro, eso quizás en el análisis semanal, pero tener en cuenta de que tiene que cumplir también en jornada diaria como tal. ¿Ok? Y en este caso, tener en cuenta, sí, tener bastante en cuenta de que este joven o señorita entre 15 y 17 años no deberá exceder las 36 horas, pero hace el análisis que de manera diaria no deberá exceder las 6 horas. Caso contrario, obviamente no estarías acorde con la regla general de contratación para el trabajador adolescente. Y con esto, ya justamente, que estaba dando introducción, ya voy a ir a dar pase a mi compañero y colega Rubén. Referente a los trabajadores de dirección y trabajadores de confianza. Acá nos preguntan bastante, oye, ¿hay contrato? ¿Tengo que hacerle un contrato al trabajador de dirección y confianza? ¿Y por qué hablo del trabajador de dirección y confianza? Porque el trabajador de dirección y confianza está exceptuado de la jornada máxima. ¿Sí? Está exceptuado de la jornada máxima. Es decir, la pregunta es, o sea, que no debo manejar un control de asistencia, internamente lo puedes hacer, pero la norma te exime, te dice, no es necesario, porque este trabajador de dirección y confianza es un sujeto que no está afecto a fiscalización inmediata. Entonces, tener en cuenta de que hay diferencias, bueno, acá no lo voy a detallar todo, pero hay grandes diferencias entre el trabajador de dirección y el trabajador de confianza. Podemos puntualizar que el trabajador de dirección sustituye al empleador, tiene poder de decisión. El trabajador de confianza, si bien es cierto, reemplaza, pero no tiene ese poder, porque puede trabajar en contacto directo con, en este caso, con el empleador, también lo puede reemplazar, pero no tiene en este caso el poder de decisión, que sí lo tiene el trabajador de dirección. Otra diferencia, solamente puntual nada más. Realizan funciones de administración y supervisión. En este caso, el trabajador de confianza emite opinión, más no fiscaliza, más no administra, más no supervisa. Bueno, entre otras más, he creído conveniente solamente colocar ese pequeño resumen.
Bueno, esta partecita de la norma lo he creído conveniente colocar, bueno, como Comité Técnico Nacional y en Seguridad y Salud en el Trabajo. El año 2021 salió una norma, la Resolución Ministerial 245-2021. 245-2021. ¿Y eso qué tiene que ver, Wilmer? Tiene mucho que ver. A muchos de los colegas estoy más que seguro que les han mandado cartas inductivas referente al supervisor y al comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí o no? Te han enviado cartas, bastante cartas, que tienes que presentar la información, que tienes que presentar tu acta de instalación. Y esto tiene que ver con el trabajador de dirección y confianza. ¿Sabes por qué? Porque el trabajador de dirección y confianza, según la norma que te hice mención, no entra al proceso de elección del comité en seguridad y salud en el trabajo. Por eso lo creía conveniente hacer una pequeña captura de pantalla para que tengas también tú como conocimiento. ¿Ok? Aquí viene lo bueno. Y aquí viene lo confuso de la norma. La jornada, y acá está transporte, lo que justamente el colega Rubén en 5 minutos va a empezar a hablar. Las jornadas alternativas, acumulativas o atípicas. Aquí está lo interesante. Mira, te comento que acá hay bastantes normativas y sobre todo hay un convenio de la OIT. Como te mencionaba, el Perú pertenece a la OIT desde 1900 y pico. No tengo el nombre de la fecha exacta, pero sí sé que el Perú pertenece y pertenecemos a la OIT. ¿Y qué tiene que ver la OIT? Mucho, porque justamente en lo que ya Rubén me va a preceder, en este caso va a hablar bastante también de esa norma. Mira, la jornada alternativa, acumulativa o atípica está determinado o amparado en el artículo 4 del texto único ordenado del decreto legislativo 854. A las empresas a instituir regímenes alternativos, acumulativos o atípicos en jornadas de trabajo, de descanso también, siempre y cuando se justifique como tal. ¿Estamos? Para esto, tenemos que tener en consideración de que esta jornada típica no debe exceder también las 48 horas semanales. Solamente que la única novedad es que se tiene que promediar en 3 semanas. Vamos a ver un ejemplo, el tiempo sí me da. Voy a ver un ejemplo de cómo calcular jornada atípica en transporte ya, puntualmente. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos una jornada de 14 por 7 de un trabajador. En esta jornada de 14 por 7 labora 14 días, ¿no? Obviamente va a descansar 7, pero en estos 14 días va a trabajar 12 horas esta persona, ¿no? Por un cálculo sencillo, en este caso yo determino que el promedio diario es 8 horas y digo, hasta ahí estamos bien. Pero haciendo el cálculo promedio semanal, determino que son 56 horas semanales. Entonces, esta empresa, transporte, construcción, minería, que trabajamos bastante el régimen atípico, en este caso, por mucho que no exceda las 8 horas diarias, pero sí excede las 48 horas semanales, esto se tiene que ajustar. Y cuando ajustamos, determinamos que debería laborar, si bien es cierto, en jornada de 14 por 7, pero 14 días y solamente 10 horas, mano, más no 12. Pero ¿qué sucede, mi estimado Wilmer, si la empresa, en este caso, no se dio cuenta y ha venido trabajando así? Bueno, tiene 2 horas extras por cada trabajador que tiene en este caso que ajustar y pagarles, evidentemente. Si trabaja 14 días con 10 horas de trabajo diario, tenemos por el cálculo, bueno, sencillo nada más, que un promedio diario trabajaría 6.6 de hora y semanalmente 46 cumple con lo que establece la norma. Este criterio es el que debes tener en consideración para efecto de hacer un cálculo de jornada atípica. ¿Ok? Listo. Tengamos en cuenta, y acá ya definitivamente me quedo, dos normas que no puedes pasar por alto. El informe 03-2013 del Ministerio de Trabajo, descárgalo esa norma, colega. Si estás trabajando con régimen alternativo o atípico, descargue esa norma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el informe 03-2013 del Ministerio de Trabajo te da un criterio y te dice que el número máximo de horas que un trabajador puede realizar en jornada acumulativa o atípica son 144 horas mensuales.
144 horas. Y este criterio lo utiliza bastante, no solamente un inspector. Si tú a cualquier instancia que vayas, este informe es bastante utilizado para el cálculo de jornada acumulativa típica. Estamos, entonces, colegas, hay que tener en consideración eso de que yo debo, en este caso, hacer un ajuste en mi jornada si es que yo determino que no estoy dentro de los parámetros que determina la jornada acumulativa o típica. Y transporte, evidentemente, es un sector bastante delicado. ¿Por qué? Porque el trabajador, por las jornadas que tiene, por el tiempo prolongado que labora, definitivamente excede las 8, 10, 12, 14, hemos visto hasta 15 horas. Entonces, en definitiva, es importante revisar esta parte del decreto legislativo 854, el artículo 4, para ser exactos, referente a la jornada acumulativa o atípica. ¿Puedo modificar la jornada de trabajo? Sí, para no caer en actos de hostilidad, como te mencionaba, el empleador no lo puede hacer a libre discreción, es decir, ¿sabes qué? Mañana ya no laboras de lunes a viernes, vas a laborar de lunes a sábado. O sea, es que el horario que era de 7 a 2 de la tarde con tu horario de refrigerio cambia. Ahora va a ser de 8 a 1 y de 3 a 6 de la tarde. No lo puede hacer. Si lo hace, evidentemente cae un acto de hostilidad. Por eso es importante saber que la modificación de la jornada sigue un procedimiento. Y no solo lo de la jornada, del horario de trabajo como tal. La pregunta es, mi estimado Wilmer, o sea que tengo que adendarle a su contrato la modificación de su jornada. Sí, hay plazos que hay que determinar. Es más, el trabajador hasta puede, en este caso, denunciar, como te decía, o catalogarlo como acto de hostilidad en caso que la empresa lo haga de manera, digamos, arbitraria. ¿Ok? Es importante que esta modificación de la jornada ordinaria sea consultiva. Es importante que esta modificación de esta jornada de trabajo se establezca, obviamente, de manera participativa. También se puede reducir, obviamente, los días de la jornada y aumentar en este caso, pero como les comento, se tiene que hacer vía participación con el trabajador. Muy bien, esta es la parte introductoria. Ahora sí, voy a dejar de compartir. Rubén, por favor. Ahora sí voy a dejar de compartir para que nuestro colega Rubén lo aterrice esta jornada o este tratamiento que le estamos viendo, ¿sí? Lo aterrice un poco más y trate, ahora sí, acerca de la jornada laboral en el sector transporte terrestre de personas y mercancías, ¿ok? Colócalo en pantalla completa, mi estimado Rubén, por favor. Ahora sí. Muy bien, colegas. Doy pase a nuestro secretario del Comité Técnico Nacional Laboral, el colega Rubén Bellaneda Ambrosio. Rubén, por favor. Muy bien, gracias, colega Wilmer. Bueno, a ver, ¿está todo conforme, Wilmer? ¿Me escucha? Sí, sí, claro que sí, dale. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, colegas, en realidad vamos a centrarnos en esta oportunidad al tema que se ha designado, pero era importante la introducción que hizo nuestro colega Wilmer, puesto que la jornada laboral, en realidad, para interpretar esta ley, la debemos tener clara, ¿no? Entonces, voy a dar un... Ya. Eh, la ley que establece la jornada laboral en el transporte terrestre de personas y mercancías, la voy a explicar en 6 ítems. Primero, analizar la problemática, hablar de la problemática. eh, Luego haremos un análisis de los proyectos de ley. Tenemos 2 proyectos de ley respecto a este punto. En tercer punto, tendremos que tratar el proyecto de ley en sí. Como cuarto tema, la importancia del proyecto de la ley. El quinto, el papel del contador frente al proyecto de ley. Y como sexto, la conclusión. Si es cierto, las consideraciones que se han vertido por nuestro colega Wilmer, es necesario tener claro
la jornada laboral, la jornada de conducción, ¿no? La jornada laboral, como bien lo comentó también nuestro colega Wilber, es el tiempo que el empleado o el trabajador pone a disposición del empleador, el tiempo, ¿no? Su tiempo. O sea, todo el tiempo está a disposición del empleador. Entonces es la jornada laboral. Y la jornada de conducción, efectivamente, dentro de nuestro marco legislativo, las horas de conducción está reglamentada el Reglamento Nacional de Administración Administrativo de Transportes, en la cual estipula pues de que un conductor durante el día no puede manejar más de 5 horas y durante la noche no puede conducir más de 4 horas, ¿no? Entonces, sabemos muy bien que dentro de ello, el régimen alternativo que normalmente conocemos y muchos de nosotros probablemente estamos ya en planilla y cumplimos con un día de descanso semanal o incluso quincenal, ¿no? Entonces, eso está dentro del régimen alternativo. Sin embargo, hay otras regímenes laborales en la cual se adapta pues al tema del régimen acumulativo, como el caso de minería y otros, ¿no? En la cual acumulan las horas de trabajo. Eh, una vez ya mencionado ello, este cuadrito me va a ayudar a mí para centrarnos en el proyecto de ley en la cual se habla pues de la modificación de la ley de jornada laboral de los trabajadores del sector de transporte terrestre, ¿no? Nosotros sabemos que las empresas de transporte terrestre, llámese de pasajeros o de carga o de servicio de mercancía, ellos, los conductores o los trabajadores auxiliares, llámese por ejemplo al copiloto, al ayudante o en algunos casos a la terramoza, ellos cumplen sí con una jornada laboral. Sin embargo, muchas veces como contadores, como asesores, probablemente hemos considerado a estos trabajadores dentro de como un trabajador intermitente. Sabemos que los trabajadores intermitentes son aquellos trabajadores que cumpliendo un horario probablemente no tan rígido, ellos tienen interrupciones en su jornada laboral, ¿no? Hay inactividad, hay periodos de espera, hay periodos de en otras palabras, hay periodos donde el trabajador, teniendo el tiempo disponible, no puede usarla a su libre disposición, porque ese tiempo está a disposición del empleador. Entonces, estos trabajadores no solo tienen una jornada de conducción, las 5 o 4 horas que les comenté con un periodo de descanso de 1 hora, también tienen un tiempo de circulación del vehículo. Si hoy día a las 10 de la noche sale un bus de Cajamarca a Lima o de Lima a Huancayo, estamos hablando de unas horas aproximadas entre 8 a 12 o 16 horas a Cajamarca y a Huancayo 8 horas. Y de noche, les comentaba, los conductores tienen un horario de conducción de 4 horas. ¿Y qué es de los 4 horas restantes? Es un tiempo en el cual el vehículo está circulando, pero el conductor, si bien está de copiloto, podría también estar en la maletera, durmiendo en algún asiento, pero no tiene esa comodidad, esa libertad de disponer ese tiempo, ¿no? No tiene la libertad de disponer el tiempo en familia, sobre todo para que él pueda disponer en algunas labores propias. Entonces, también hay periodos simples de presencia o de espera. Si el vehículo llega a Cajamarca o llegó a Huancayo, llega a un terminal terrestre. El terminal terrestre probablemente se va a una cochera o se va a hacer alguna actividad de limpieza
en la cual esos tiempos, o en todo caso el chofer llegado al terminal probablemente se va a llevar algunas encomiendas, se va a rendir al propietario o a la empresa bueno, algunos documentos de caja, ¿no? Va a rendir algunas encomiendas o entregar encomienda, cartas sobre. Esos tiempos son incluso tiempos en la cual muchas veces no se está contabilizando para generar una correcta planilla, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de la ley, los conductores y los trabajadores auxiliares no estarían dentro de una jornada laboral, pues, en todo caso, como trabajadores de dirección. Ya nos explicó el colega de que los trabajadores de dirección no marcan hora, no tienen horario de ingreso ni de salida, pero sí representan a terceros, representa al gerente, se basa en resultados, ¿no? El trabajador de confianza es la persona que trabaja directamente con el gerente o con el personal de dirección, en la cual el personal de confianza pues absolutamente maneja información reservada, ya sea comercial, ya sea de producción o alguna información de la empresa. Tampoco marca horas. También tenemos trabajadores que no estarían sujetos a fiscalización inmediata. Eh, hay vendedores, por ejemplo, de la Coca-Cola, de algunas empresas que venden productos masivos, ¿no? Abarrotes, van a un día, otro día están en la ruta, en la calle tomando pedidos, no están, pues, como no son calificados como trabajadoras de fiscalización inmediata. Finalmente, el cuadrito de servicios intermitentes podría encajar ahí. Entonces, la norma actualmente está reglamentando la jornada laboral, toda vez que muchos empleadores a la fecha indican pues que el conductor es un trabajador intermitente, es decir, tiene periodos de inactividad, periodos donde no está cumpliendo con la conducción del bus, del vehículo, no está haciendo labor efectiva. Entonces, ahí es donde la problemática se haya establecido desde hace mucho tiempo, puesto que nosotros como contadores, ante una fiscalización o inspección de SUNAFIL o del Ministerio de Trabajo, nos damos cuenta, pues, cuando nos piden el control de asistencia, por ejemplo, del conductor, no sé si a alguien también le pidió el control de asistencia, bueno, las veces que nos han pedido, decíamos pues que son trabajadores intermitentes, no tienen control, no marcan hora, nada, ¿no? Entonces solamente se le mostraba pues las hojitas de ruta, las hojitas de ruta que indican que manejaban 2, 3 horas, posteriormente de regreso otras 4, 5 horas. Sin embargo, en algunas oportunidades muchas empresas han sido incluso multadas, ¿no? Notificadas bajo multa por este. Nosotros tenemos criterios que desde el 2016, por ejemplo, la Corte Suprema de, de la Libertad, en varias casaciones, ha determinado que las causales que se han determinado, ¿no? En función a un criterio, o sea, la Corte Suprema de la Libertad, bajo criterio, ha establecido que ha quedado establecido que el demandante realizó labores intermitentes en su condición de piloto de vehículo de transporte interprovincial de pasajeros y por tanto no le corresponde el pago de horas extras al no estar comprendido en la jornada máxima de trabajo. Este es un criterio que ha establecido la Corte Suprema. Sin embargo, en el lado opuesto, tenemos los que integran la sala laboral de la Corte Superior de la misma Ciudad de la Libertad, ¿no? Ellos han
establecido un criterio distinto, ¿no? En la que se plasma, por ejemplo, el 11 y 12 de agosto del 2017, ¿no? Y dicho pleno jurisdiccional nacional laboral ha establecido lo siguiente. Los choferes de vehículos de transporte interprovincial público de pasajeros con servicios intermitentes de conformidad con lo prescrito en el artículo 5 del Decreto Supremo 007-2002-TR, sí les corresponde el pago de horas extras cuando están a disposición del empleador por más de 12 horas en promedio, diario o semanal, ¿no? Y según el precepto constitucional consagrado en los artículos 23 y 25 de la Constitución Política. Entonces, como vemos, la Corte, la sala, no las salas, la sala laboral indica pues de que sí les corresponde y la Corte Suprema indica que no les corresponde. Ante ello, y ante muchas empresas que han estado, y muchos sindicatos, ¿no? Sindicato Único de Conductores, incluso la de Lima, probablemente han estado ya presentando algunas iniciativas, algunas quejas, puesto que por un lado SUNAFIL y Ministerio de Trabajo no les daba la solución frente a sus reclamos, y por otro lado los empresarios, las empresas, pues también tenían otra posición. Frente a ello, eh, se han presentado pues dos proyectos de ley. El proyecto de ley 2773 del 2022, que fue presentado en el área de trámite documentario el 8 de agosto del 2022, siendo recibido en la Comisión de Transporte de Comunicación el día 23 de agosto del 2022. Este proyecto de ley regula o propone la jornada laboral de las empresas de transporte interprovincial conductores. La siguiente ley, el proyecto de ley 3286, me olvidaba que este primer proyecto lo presentó Sigrid Bazán. Sin embargo, este segundo proyecto, la 3286 del 2022 del Poder Ejecutivo, esto lo presentó el Poder Ejecutivo, ¿no? Este proyecto encarna la ley del conductor y conductora profesional de transporte terrestre, ¿ya? Entonces, ambos proyectos merecen un análisis porque en realidad lo único que están buscando con ello es garantizar pues la salud, la seguridad integral de todos los conductores por los problemas que se ha mencionado, porque trabajan sin horario, salen de Huancayo de Cajamarca a las 10 de la noche y regresan al día siguiente a las 10 o 11 de la mañana. Entonces, no existe un adecuado control para sacar pues una planilla adecuada de acuerdo a su realidad, ¿no? Entonces, estos conductores, en realidad, tal como lo señala pues incluso la norma de salud, estarían ya desde el 2022, desde junio, serían considerados como trabajadores de alto riesgo. Ya, entonces, ya imagínense que los trabajadores de alto riesgo, ¿qué obligaciones tienen? ¿No? Tienen que pagar un seguro complementario de trabajo de riesgo. Entonces, muchas empresas no estaban pagando seguro complementario de trabajo de riesgo, tal como lo indicaba pues el Decreto Supremo 008-2022, en la cual unos 134 actividades, entre ellas la 263 y la 264 que mencionan según la revisión de la UIT, otras actividades de transporte por vía terrestre, transporte de carga por carretera. Ambas actividades ya son consideradas por actividad de riesgo. Por lo tanto, ya pues merecen ya de todas maneras ser consideradas como un régimen especial, un régimen laboral especial que todavía no se propone, pero por las consideraciones que se ha dado, merecen
un trato muy distinto, un trato, una propia ley, como este caso de la ley de la jornada laboral. Estos dos proyectos se han enviado pues a distintas instituciones, entre ellos la Sutran. La Sutran el 5 de diciembre del 2022 ha señalado de que el proyecto de ley resulta oportuno por la importancia de la regulación planteada, toda vez que va a coadyuvar a la disminución de accidentes de tránsito. Eso es lo que establece, lo que indica el Sutran. Por otro lado, se han recibido opiniones del otro proyecto, de la ATU. La ATU en realidad no se ha manifestado porque dice de que no es el órgano competente, no son competentes ante ello. El único que se ha manifestado frente a las dos normas ha sido pues la Sutran y está de acuerdo con su implementación con ese proyecto de ley. También se ha solicitado una opinión a la ONG Luzambar, en la cual ellos indican que es muy complejo la problemática que está atravesando el transporte terrestre y ellos quieren una evaluación más comprometida, más sincera y en la cual se respete pues la forma de resolver los problemas, ¿no? O sea, ellos piden que esto no resolverían los problemas. ¿Ya? Y como tercer punto, ya pasamos a la ley en sí, la ley que establece la jornada laboral en el transporte terrestre de personas. Miren, esta ley consta de 10 artículos y, y vamos a ver algunas de ellas, en la cual, por ejemplo, en el artículo 3 indica pues cuál sería el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación sería el conductor de la unidad del vehículo, conductor y copiloto, ¿no? El personal auxiliar que presta servicios en la actividad de transporte terrestre de personas y de mercancías en el ámbito nacional y regional. Ya en el artículo 4 indica la jornada de trabajo. Se considera como jornada de trabajo el tiempo durante el cual el conductor o el personal auxiliar se encuentran a disposición del empleador. Es decir, ya no estarían dentro de la jornada máxima de trabajo. 4.2 forman parte de la jornada de trabajo el periodo de circulación del vehículo, los trabajos auxiliares, el trayecto desde el ingreso al centro de trabajo hasta el vehículo y desde la entrega del vehículo hasta la salida del centro de trabajo. Es más completo, ¿no? Es más completo, o sea, ya no solamente la jornada laboral va a implicar pues las horas de conducción. Con la 4.2 y con la 4.1 está aclarando perfectamente lo que, lo que todos llamábamos pues que había pues periodos de inactividad, periodos de espera, ¿no? Entonces, queda claro ahí. Y la 4.3, la jornada de trabajo es de 8 horas diarias y 48 horas semanales como máximo. 4.4, bueno, estos dos puntos ya de todas maneras ya están dentro también de otras jornadas, pero es necesario incluirlas. Excepcionalmente es posible exceder los límites de la jornada de trabajo mediante la realización de horas extras, siempre que no contravengan las reglas y límites establecidas en la ley. 4.5 establece el trabajo no, en horas extras es voluntario, tanto en su otorgamiento como en su prestación. Estos dos finales sí ya estaban establecidas. Lo que están de azul, sí, pues se ha reglamentado ahora. Es una posible reglamentación, falta su aprobación, ¿ya? Tenemos también la jornada máxima de conducción y horarios de la jornada máxima de conducción. El conductor no debe realizar jornadas máximas si es de día 5 horas y de noche 4 horas, con un lapso de 1 hora de descanso. Se entiende por jornada de conducción en el servicio diurno aquella que se realiza entre 6 a 10 a 9 y 59 minutos. Y por jornada de conducción en el servicio nocturno, aquellas que se realizan entre las 10 de la noche y las 5 y 59 minutos. Las jornadas acumuladas de conducción no deben exceder de 10 horas
en un periodo de 24 horas contadas desde la hora de inicio de la conducción. Asimismo, el artículo 6 habla pues del descanso continuo mínimo, ¿no? El conductor y el personal auxiliar tienen derecho a disfrutar de un descanso continuo de 10 horas por cada periodo de 24 horas de trabajo efectivo, contado a partir del inicio de la jornada laboral de trabajo. El descanso continuo debe efectuarse en el lugar de residencia habitual del conductor o del personal auxiliar. Esto es importante, ¿no? El trabajador debe señalar dónde es su domicilio de residencia, de tal manera que este artículo 6.2, el numeral, se cumpla, ¿no? No podemos indicar, pues, de que descansó en Arequipa, después en Huanclima, después en otra ciudad. En los casos en que, a consecuencia de la jornada de trabajo, el trabajador, al momento del goce de descanso, se encuentra en circunscripción territorial ajena a su domicilio, el empleador determina el lugar de descanso continuo. A tal efecto, el empleador proporciona hospedaje y alimentación o cubre los costos mediante la asignación dineraria correspondiente. El hospedaje y la alimentación deben estar acorde a la dignidad, comodidad y seguridad del trabajador, ¿no? Entonces, eh, tenemos otros 3 artículos en la que habla pues del control de la jornada de conducción, la que se debe hacer por medios electrónicos y se deben acreditar con registro. También la acumulación de horas extras en el extranjero deben ser parte de la jornada laboral dentro de lo nacional, se debe sumar, ¿no? Y finalmente, en el artículo 10 tenemos pues la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que debe cumplirse estrictamente la Ley 29.783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Claro, tenemos 3 disposiciones. La primera, el reconocimiento, no, esta es la importancia. ¿Ya? Nosotros hemos considerado importante este proyecto de ley, primero porque en realidad se reconoce el respeto por los derechos fundamentales de todos los trabajadores de transporte, ¿no? Toda vez que están expuestos al riesgo, están expuestos a la salud y a la integridad de ellos mismos, ¿no? De los trabajadores auxiliares, de los conductores. O sea, por esa parte estamos de acuerdo. Y la segunda, eh, bueno, esta medida en realidad va a proteger la vida, la salud, la integridad de las personas en las carreteras, ¿no? A consecuencia de la reducción de los altos índices de siniestralidad y accidentes de tránsito, de muchos accidentes, ¿no? A nivel mundial, cada 2 minutos alguien muere por accidente de tránsito. Esa es la que se tiene que revertir, ¿no? Bueno, el papel del contador en realidad me he enfocado más, voy a resumir toda vez que tenemos pocos minutos. Frente a ello, el contador en realidad va a jugar un papel importante. La ley implica, dentro de la ley, claro, el reglamento, una vez que se aprueba, el reglamento probablemente se va a aprobar pues entre 60 o 120 días, pero no están todavía por el momento bien deslindadas o bien claras, porque imagínense que un trabajador, si se le reconoce, por ejemplo, sus horas extras, sus horas de inactividad, las horas que está esperando, que está entregando, que está yendo a, la, a hacerle la limpieza del vehículo, esas horas en realidad faltaría definir cuánto va a ser el precio por hora a pagar al trabajador. No se está considerando eso, ¿no? Entonces, habría que estar trabajando ya en el tema de la estructura, el rediseño de los costos, toda vez que la gestión financiera y la gestión de personas y el talento organizacional, tanto como de la excelencia operativa, es también un papel importante que debe tener el contador. Por lo tanto, identificar y diseñar los costos laborales del personal involucrado en los servicios de transporte terrestre con la finalidad de hacer más eficiente el rendimiento de la empresa. Es necesario que el contador ya esté identificando sus costos por cada ruta, ¿no? Bueno, en conclusión, el proyecto de ley, bueno, ha analizado en parte la realidad existente, principalmente en el convenio de la 153 de la Organización Internacional de Trabajo,
y los artículos 23 y 25 de la Constitución Política del Perú. De transporte terrestre a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, nosotros podríamos ver el tema de otra manera, toda vez que... ¿Aló? ¿Me escucha, Wilmer? Se entrecorta un Ya, poquito, pero sí está bien, dale. ya. Bueno, finalmente, coleguitas, ya tengo un promedio de 1 minuto y medio en la última parte. Podemos mencionar, en realidad, estaría afectando al sector formal. Nosotros sabemos, por ejemplo, yo soy de la ciudad de Huancayo. En la ciudad de Huancayo hay varios terminales terrestres, unos dos, tres incluso, en la cual alrededor de las empresas, de los terminales terrestres, existen unidades vehiculares, o sea, me refiero a autos colectivos, que si bien es cierto, ya había posibilidad de reglamentar ello, pero no se han logrado formalizar porque las exigencias técnicas que exigía el ministerio eran muy exquisitas. Entonces, esos autos colectivos muchas veces hacen pues de que estas empresas de transporte interprovincial subsistan con bajísimos costos de pasaje, ¿no? O sea, imagínense, a veces pues llegan a costar los pasajes a la capital o a otro lugar unos 20 soles, 30 soles. Es cierto que en temporada sí suben, pero lamentablemente eh, el aspecto formal, las empresas formales serían las más perjudicadas y los autos colectivos en realidad muchas veces inconscientemente eh, también nosotros mismos damos información a las personas. Yo recuerdo en una oportunidad cuando estaba en Moquegua, eh, pregunté a un policía, ¿no? Le dije, mira, ¿de dónde salen autos colectivos para Lima? Y conscientemente él me dice, no, vete a la esquina, a la vueltita, ahí tomas tu colectivo. Pero desgraciadamente esos autos colectivos, muchos de ellos no tienen pues eh, seguro vehicular, o en todo caso ellos mismos no están en planilla o no estamos expuestos quizás al tema de seguridad, ¿no? Entonces, estos costos realmente van a afectar a las empresas formales, porque imagínense que un vehículo que viaja, pues, que su destino de llegada sea, pues, a Arequipa, de Lima a Arequipa, se hace un promedio de 18 horas, imagínense cuántas horas tendrían que reconocerse a los trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces, a los trabajadores auxiliares. Yo pienso que esto se debe reglamentar un régimen laboral especial para estos trabajadores de transporte terrestre interprovincial, toda vez que tenemos el caso de conductor, tenemos el caso de ayudante, o tenemos la terramosa, hay trabajadores auxiliares que merecen ser, pues, de todas maneras, eh, formalizar una estructura de costos en base a un criterio, ¿no? Bueno, creo que nos ganó el tiempo, he tratado de correr, espero que hayamos sido claros en la explicación del proyecto de ley y bueno, pues muchas gracias. Si hubiese preguntas, tendríamos que contestar inmediatamente porque creo que el ponente ya también está en la sala, colega Sí, Wilmer. Rubén, ¿pides tu cámara para poder cerrar nuestra parte, por favor? Te agradecería. Bueno, colegas, nosotros hemos tratado a través de este pequeño webinar y agradecer nuevamente a la Junta por darnos este pequeño espacio. Y agradecer también a todos los involucrados para que sea, en este caso, se nos pueda básicamente apoyar para poder sacar temas bastante relevantes en esta normativa, tanto laboral, en seguridad y salud en el trabajo y gestión del talento humano. No me queda más que agradecerle su tiempo, agradecer también a Rubén Villaneda, también por su participación, e invitarles a la próxima semana ya a la primera convención laboral en seguridad y salud en el trabajo y gestión del talento humano que se va a realizar en la ciudad de Cajamarca. Eh, Consúltennos, básicamente en la plataforma también de la Junta está toda la publicidad y la promoción. Así que muchas gracias por su tiempo, por su espacio.
damos pase a los encargados de la Junta para continuar con los webinars. Rubén, tus palabras finales. Tu audio, Bueno, ha Rubén. sido una bonita oportunidad. Muchas gracias por intermedio tuyo de saludar, agradecer a la Junta de Decanos, la persona de la señorita Stephanie como órgano ejecutivo. Y bueno, de todas maneras, el Comité Nacional de la Hora estará eh, programando algunas otras actividades y difundiendo con más certeza ya pues este proyecto de ley que se viene pronto, ¿no? Entonces, nos estaremos viendo en Cajamarca, colega Wheeler. Muchas Claro que gracias. sí. Claro que sí. Muchas gracias también a ti. Bueno, las transmisiones continúan, por favor, vayan por su cafecito. Estas transmisiones van a seguir. Ahorita nada más sigue un tema muy importante con otros ponentes. Así que damos pase nuevamente a los encargados de la Junta para continuar con las transmisiones. Por mi parte, muchas gracias. Bendiciones.